Esta mañana de miércoles 30 de junio se abrió uno de los capítulos más interesantes en la disputa que desde prácticamente el primer día del gobierno del presidente López Obrador ha mantenido el propio jefe del Ejecutivo con la prensa mexicana, particularmente con los grandes corporativos mediáticos mexicanos y sus principales figuras representativas. Un capítulo que además lleva este encono, lleva esta rispidez a un plano muy novedoso, pero también muy controvertido. Esta mañana se presentó en la conferencia matutina que encabeza el presidente un informe que llamó la atención de prácticamente todos quienes vimos el ejercicio cotidiano de rendición de cuentas a partir de la conferencia matutina. ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Un informe presentado pues con muchos elementos de juicios de valor, hay que decirlo claramente, pero también con una muy interesante perspectiva de mostrar a la gente, de mostrar a la ciudadanía cómo es que se factura en los medios de comunicación el fenómeno de la tergiversación o de la mentira abierta y explícita de parte de los periodistas y los comunicadores. Un ejercicio, hay que decirlo, lleno de adjetivos, muchos de ellos innecesarios, pero también un ejercicio que permitió identificar con mucha puntualidad, con mucha precisión, los resortes que se mueven en el periodismo mexicano a la hora de tergiversar la información, a la hora de mentir o a la hora de dar a conocer versiones que no están confirmadas, pero que nos llevan a emitir a los periodistas también pues sentencias incluso que caen en la calumnia. Es interesante el ejercicio porque en sí mismo abre un flanco de discusión nacional muy significativo. La pregunta que se hacen una buena cantidad de periodistas y analistas en México este 30 de junio es: ¿debe el presidente hacer este ejercicio de evidencia de los malos periodistas? ¿Es el papel del presidente de la República evidenciar a los malos comunicadores, a las malas comunicadoras y balconearlos ante millones de personas en un ejercicio de rendición de cuentas como lo es la conferencia mañanera? Las voces que están a favor de que el presidente de la República diga esto, entre quienes me encuentro, tengo que aclararlo a partir de este punto, consideramos que el ejercicio no vulnera de ninguna manera ni las garantías constitucionales de libertad de expresión ni de libertad de información. El presidente de la República con este ejercicio no inhibe la difusión de las mentiras, no inhibe la difusión de la información, no inhibe ni siquiera la divulgación de los señalamientos, las imputaciones o las consideraciones que quienes fueron evidenciados han emitido. Única y exclusivamente presenta el trazado, desde la perspectiva presidencial, evidentemente, el trazado de las mentiras, el trazado de la tergiversación, el trazado de la manipulación informativa en ese terreno en el que la autoridad presidencial, como portadora de la voluntad ciudadana, me parece que cumple con un objetivo muy importante en nuestro país. El ejercicio de hacer que los medios de comunicación en general y los periodistas en particular rindamos cuentas a la sociedad de nuestros actos, de nuestros dichos y sobre todo de aquella información que divulgamos. Los medios de comunicación, hay que recordarlo, están acostumbrados a no rendirle cuentas a nadie. Incluso están acostumbrados a ubicarse en un estrato superior
en términos jurídicos, en términos sociales, en términos económicos, en términos incluso morales. Nadie le puede exigir cuentas a un medio de comunicación. Nadie le puede exigir cuentas a un periodista. Nadie le puede exigir claridad y transparencia en el ejercicio de su función pública, porque no hay mecanismos para ello. Los periodistas, las periodistas, tengo que reconocerlo, pues hemos navegado en este país a golpe de contubernios con los poderes políticos o los poderes económicos en turno. Y esa ha sido la lógica que ha animado a nuestro periodismo y a nuestra actividad durante décadas. El hecho de que el presidente de la República se convierta hoy en uno de los principales factores de cuestionamiento del poder mediático, sin lugar a dudas, significa una nueva etapa en esta disputa que decía al principio de la cápsula entre el poder político y el poder mediático, que está ligado en una buena cantidad de ejemplos, que está ligado en una muy buena proporción a los poderes económicos, a los poderes oligárquicos. Quienes rechazan este ejercicio, mis colegas periodistas, mis colegas analistas que rechazan este ejercicio, lo hacen desde una argumentación que me parece un poco endeble. El hecho de que no es papel del presidente de la República cuestionar a los medios, porque este cuestionamiento parte de una relación desigual, parte de la relación del poder presidencial con el poder mediático, que evidentemente puede ser menor. Y puedo llegar a coincidir con estas versiones, lo he expresado en otras ocasiones. Sin embargo, el matiz que se introdujo hoy en la presentación de la mañanera, me parece que es absolutamente eficaz para borrar esa pequeña línea de autoritarismo que podría haberse abierto si el propio presidente de la República hubiera hecho los señalamientos. Este asunto, al ser presentado por una periodista y activista y pues abiertamente simpatizante del gobierno de la Cuarta Transformación y del gobierno de Morena, le quita a el ejercicio la cauda de un acto de poder del presidente de la República. Se trata de un ejercicio de reflexión en el cual se invita a la ciudadanía a reflexionar sobre cómo los periodistas mienten, sobre cómo los periodistas mentimos, sobre cómo los periodistas tergiversamos, sobre cómo los periodistas, los comunicadores, manipulamos la información para decir aquello que queremos que la gente crea, no aquello que ha ocurrido. Es muy importante observar la evolución de este fenómeno, la evolución de este proyecto, quién es quién en las mentiras, porque seguramente habrá una gran discusión alrededor. Hablar de una pugna desigual en este punto me parece prácticamente ocioso. Para nadie es un secreto que la mayoría de los periodistas están aliados con algún poder económico, político, social o de cualquier otra índole. No somos figuras indefensas, la mayoría de los periodistas. No hay inocencia ni indefensión en un periodista que es aliado de los grupos farmacéuticos para dinamitar la política sanitaria del país. No es indefensa una periodista que tiene detrás a los poderes oligárquicos y que le dan la línea para el golpeteo de los proyectos de infraestructura en el país. No hay indefensión en un periodista que es capaz de extorsionar o de intentar extorsionar a una de las mujeres más ricas del país para que ceda a sus caprichos, para que ceda a sus chantajes y obtener con ello beneficios políticos o económicos. No hay indefensión en un periodista que es capaz de prestarse a la manipulación de una detención judicial,
y que esta detención judicial sea también un elemento que derive en el encarcelamiento de una persona durante más de 10 años sin haber procesado un juicio justo. No hay indefensión absolutamente, de ninguna manera, en un periodista que recibe millones y millones de pesos por apoyar un proyecto político, un proyecto económico o un proyecto de sistema. No hay indefensión ninguna en esos periodistas que se prestan para que los poderes fácticos tengan voz, tengan presencia y la arraiguen, la penetren en la sociedad mexicana y le entreguen una versión distorsionada de la realidad. De eso estamos hablando con este ejercicio de quién es quién en las mentiras, de periodistas que han incumplido con su papel principal ante la sociedad y que al ser evidenciados como mentirosos, como farsantes, como tergiversadores, como manipuladores de la información, están siendo sometidos al escrutinio público que deberían haber tenido durante mucho tiempo. En México no existe ningún mecanismo para hacer que los periodistas rindamos cuentas de quién nos paga, de cómo definimos nuestras líneas de información, de quién nos permite divulgar la información, de cómo la trabajamos. No tenemos que darle cuentas a nadie. No somos entes que estamos absolutamente alejados de cualquier posibilidad de fiscalización, de regulación o de explicación a la sociedad de nuestros actos. Y esto tiene que acabar. Tiene que acabar porque esto ha derivado en una prensa corrupta, en una prensa absolutamente sometida y, por supuesto, completamente inútil para la sociedad. Esto tiene que acabar por el bien de los periodistas, pero también por el bien de la sociedad. Se acabó la época en la que los periodistas no rendíamos cuentas. Yo creo que este ejercicio de quién es quién en las mentiras puede ser una verdadera área de oportunidad para que los periodistas y las periodistas mexicanos logremos empujar cambios en nuestra ética profesional, en nuestros procesos y metodologías de trabajo y sobre todo en la forma en la que nos sometemos al escrutinio social, al escrutinio ciudadano en nuestro día a día. Me parece que más allá de lamentar o de tratar de echar abajo este ejercicio, deberíamos empujarlo los propios periodistas. Incluso, además de este ejercicio, yo propondría ir más allá, que el gobierno federal fiscalice a todos los medios que reciben recursos públicos a nivel federal, a nivel estatal y a niveles municipales, que todo periodista y todo medio de comunicación que reciba un solo peso público de financiamiento por publicidad, esté obligado a rendir cuentas de en qué lo gastó, cómo lo gastó y de cómo establece mecanismos para honrar la pluralidad de nuestra sociedad, cómo establece mecanismos para rendirle cuentas a la sociedad, que aquellos medios que reciban dinero público estén obligados a someterse al escrutinio de sus procesos de producción de las noticias, de sus procesos de verificación de las noticias, de sus procesos de vinculación con la sociedad. Que aquellos medios de comunicación que reciben dinero de la ciudadanía mexicana, que reciben dinero del pueblo, estén absolutamente obligados a contar con márgenes éticos, a contar con códigos de procedimientos éticos para su día a día, con metodologías de trabajo perfectamente identificadas e identificables, para que conozcamos los hilos que mueven a ese periodismo que pagamos, que cofinanciamos con nuestros recursos. Acabar de una vez y para siempre con esa terrible dinámica de perro no come perro. Tenemos que fiscalizar nuestro trabajo, tenemos que revisar nuestro trabajo, exhibir a quienes mienten, exhibir a quienes tergiversan, decir quiénes son los malos periodistas para que la sociedad los vaya decantando por sí misma, para que la sociedad pueda sanear sus medios de comunicación y tener una oportunidad
de conocer un periodismo nuevo, un periodismo renovado, un periodismo distinto, con profesionales verdaderamente éticos, que tengan posturas, pero que sean éticos, que tengan ideologías, pero que sean éticos. Es importantísimo no echar en la bandeja de el no lo que está ocurriendo con el quién es quién en las mentiras. Creo que es una verdadera oportunidad para sanear el muy podrido ámbito del periodismo mexicano. Podemos aprovechar esta coyuntura para abrir una nueva relación con la sociedad mexicana, una relación más transparente, más clara, más cercana, pero sobre todo podemos aprovechar esta oportunidad para renovarnos como profesionales, para renovarnos como especialistas de la interpretación de los acontecimientos del día a día. Desde esta humildísima tribuna, yo les digo a mis colegas, vamos a entrarle, vamos a entrar a tratar de transformar nuestro ejercicio profesional en una nueva era de periodismo libre, ético y verdaderamente sometido al escrutinio de la sociedad. Vamos a ser transparentes y vamos a cambiar esta forma de hacer periodismo en México. Puede ser una utopía, por supuesto que puede serlo, pero también puede ser una realidad. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.